Continuando con la historia del Instituto de los Guerreros Departamento de Asalto a Mazmorras, la recepcionista observaba cómo la señorita mencionaba la palabra irse mientras que ésta se encontraba temblando, y observando al protagonista le mencionaba que era muy sorprendente de su parte. Sin sentirse intimidada en lo absoluto, le preguntaba al prota que entonces quién rayos era este. La señorita Jin, que no quería que la situación escalara a mayores, le mencionaba a su señor que él es, pero inmediatamente procedió a guardar silencio cuando una sensación en su cuerpo la hizo detenerse completamente al instante. Y esto había sido únicamente con el ligero movimiento de la mano de su señor. La señorita Jin Saron había sentido como su pecho había sido cortado a la mitad, quedando completamente sorprendida y temblando en ese instante. La señora inmediatamente mencionaba que era extraño, y mientras Jin caía de rodillas en el suelo le preguntaba a esta que por qué se encontraba abriendo la boca. Confundida por lo que acababa de pasar, Jin se mencionaba que no estaba, pero obviamente acababa de suceder algo. La superior le mencionaba que no creía haber recordado preguntarle nada, llamándola estudiante de primer año. Además, le afirmaba que no tenía que ser presumida y tenía que mantener su boca cerrada. El prota, inmediatamente acercándose, le mencionaba a la señorita que su nombre es Jo Hae-young, tiene 17 años y su tipo de sangre es O, y hasta incluso le dio la dirección de su residencia. El prota continuó mencionándole a la señorita que su estatura es de 1,80 m y que no sabía su peso porque no lo había tomado últimamente. Su comida favorita son las salchichas y las verduras salteadas. El prota le preguntaba que si acaso era suficiente, pero acababa de recordar que había olvidado lo más importante, y era que actualmente estaba preparándose para transferirse al Instituto de los Guerreros. En ese momento sinceramente estaba un poco decepcionado, le mencionaba a la señorita mientras que ésta lo veía sorprendido. El prota seguía mencionando que no podía creerse que en el Instituto de los Guerreros se encontraría con un superior que no se comportara sino simplemente como un mero matón, dejando a Jin completamente sorprendida y en silencio. En ese momento el superior procedió a chasquear mientras procedía a mover sus dedos nuevamente. En eso el prota comenzó a sentir como su cuerpo era rasgado en un instante, alarmándolo un poco. La superior, mientras observaba cómo el prota se sujetaba la cabeza, le mencionaba al chico que era una pena, pero alguien que hablaba duro no lo odiaba tanto. Aún así, esta, observando al prota fijamente, le mencionaba que solamente habían unos pocos calificados para hablarle de ese modo, preguntándole al prota en ese instante que si acaso quería entrar en el instituto. Esta continuó mencionándole al prota que para ser un producto defectuoso que no cumplía los estándares era demasiado arrogante, causando que el prota inmediatamente sonriera mientras la volteaba a ver. En ese momento, esta sintió como su cara había sido partida en un instante mientras que el prota le preguntaba que si acaso era algo así. En eso el prota le preguntaba que qué tal, estaba tratando de utilizar lo que acababa de aprender. Y mientras observamos cómo todo el cuerpo del superior se encontraba con agujeros, el prota le mencionaba que no sabía si le iba a gustar eso. A lo que el superior en ese momento, observando al prota y mientras ambos se miraban fijamente, en ese momento alguien terminó llamando a la superior por su nombre. Era un hombre de mediana edad, el cual se acercaba y le preguntaba a la chica que qué estaba haciendo, qué era lo que estaba haciendo recientemente. Este hombre es Han Seong-won, 42 años de edad, ex aventurero y es el actual diseñador de armaduras. Este mencionaba que ella había llegado al trabajo de su tío y había insistido en hacer todo, siendo esta la que le había contestado el teléfono a la recepcionista mencionándole que estaba ocupado en ese momento, así que tenía que enviar a esa persona de vuelta. El hombre seguía mencionando que hasta incluso había respondido una llamada por él, y la última vez que tuvo un accidente como ese fue hace una semana. El hombre le preguntaba a la señorita que si acaso realmente quería ver a su padre molesto. Inmediatamente el hombre terminó inclinándose ante la señorita Jin y el prota disculpándose ya que su sobrina era un tanto egoísta. Jin le mencionaba al hombre que no tenía que disculparse, mientras pensaba para sí misma que gracias a Dios esto se había acabado. Seguía pensando que si había sido simplemente por una pequeña terquedad de la presidenta del consejo estudiantil entonces podía resolverse sin ningún tipo de incidente, pero en realidad es como el rumor y no es nada más allá que eso. Vemos entonces cómo el hombre se encontraba regañando a la señorita pidiéndole a este que por favor tenía que madurar, a lo que la chica mencionaba que por supuesto, mientras se encontraba apoyándose del monitor de la computadora. Jin seguía pensando que esta chica tiene una estricta supremacía por el mérito y a menos de que sea miembro del consejo estudiantil ni siquiera recordará el nombre correctamente de las personas. El prota llamaba a Jin y le pedía a esta que se acercara a él por un momento. El prota le preguntaba que quién era exactamente esta superior en la escuela, ya que no creería que se tratara simplemente de un estudiante del último año. La señorita Jin se encontraba mencionando que esta chica es la presidenta del consejo estudiantil de su escuela y en otras palabras está entre los mejores estudiantes del Instituto de Guerreros y es la persona más fuerte en este caso. Palabras que dejaron rápidamente sorprendido al prota. Se nos menciona en ese momento que a cualquier estudiante de un instituto especializado se le otorga una licencia temporal, y mientras observamos un cristal se nos menciona que su nombre es grado, piedra, gema, permiso de asociación. Se le permite la entrada a la mazmorra con la condición de que lo acompañe un aventurero profesional. A través de esa licencia, además de las clases, los estudiantes aprovechan las vacaciones y acompañan a los aventureros profesionales. Esto a través de la exploración de mazmorras de baja dificultad, y con el objetivo de acumular la experiencia en la preparación de sus actividades profesionales futuras. Pero por supuesto, hay algunas excepciones especiales en este tipo de asuntos, como por ejemplo el Consejo Estudiantil del Instituto de los Guerreros, el cual se compone de las élites más sobresalientes de cada año.
una organización reconocida como aventureros profesionales no oficiales. Y esto es gracias a la Junta, que no solamente les garantiza la autonomía, sino que también el derecho de expresarse. Y a su vez también se les permite unirse a los profesionales en sus excursiones, con el objetivo de participar en incursiones de grandes escalas con monstruos de 5 estrellas o superiores. Y es por esto que el Consejo Estudiantil del Instituto de los Guerreros es tratado como profesionales no oficiales en la industria de aventureros. Y además también hay rumores de que hay rangos especiales en la fuerza de reserva, o sea, siendo estos estudiantes. El prota, observando, le mencionaba que entonces, si era una de tercer año, eso quiere decir que es 2 años mayor que ellos. En eso, Jin le mencionaba al prota que debería de haber sido de esa manera, pero ese estudiante de último año en realidad es un estudiante de segundo año. A lo que, algo confundido, el prota le preguntaba que si acaso se había atrasado 1 año. Jin le decía al prota que tenía que bajar la voz y le mencionaba que no era así, significaba que el asiento de presidente fue robado del presidente original. Palabras que terminaron llamando un poco la atención del prota, preguntándole que a qué se refería con robar y que si acaso las cosas funcionaban de esa manera. La chica le mencionaba al prota que se lo había dicho antes, y era que su escuela es una meritocracia completamente. Esta comenzaba a mencionarle al prota que podía unirse al consejo estudiantil después del primer semestre del segundo año. Y Gallon también ingresó inmediatamente tan pronto como se convirtió en un estudiante de segundo año, e inmediatamente sacó su espada. Y lo que sucedió luego de eso fue el evento más grande en toda la historia de su escuela, pues esta había solicitado un desafío para todos los estudiantes del último año del consejo estudiantil. Y eventualmente, antes del final del primer semestre, derrotó a todos los del consejo estudiantil, incluyendo al expresidente. Y así fue como la chica se convirtió en el presidente más joven del Instituto de Guerreros hasta la fecha. La chica, mientras se retiraba, mencionaba que tenían que dejar de molestarla y que ya se iba a retirar de inmediato. Jin, mientras la observaba retirarse, se mencionaba que estaba tan contenta de que no haya pasado nada malo. A lo que el prota en ese momento llamaba la atención de la superior y le mencionaba a esta que tenían que hacer una apuesta. El prota le preguntaba que si acaso no había dicho que tenía algo urgente que hacer también. Continuó mencionándole a la chica que por lo que había escuchado al parecer también le va muy bien en la escuela, entonces como tenía prisa debería de haberle dicho la verdad a su hermano menor. Y por supuesto con esto se refieren a la señorita Jin Sae-ron, que se encuentra 1 año por debajo en el instituto que esta chica. El prota le mencionaba a la chica que sería una apuesta limpia y que si este perdía entonces se rendía, preguntándole que si acaso estaba de acuerdo. Jin, al lado del prota, intentando calmarlo, le mencionaba que si acaso estaba loco, mencionándole hacia su superior que ese tipo está un poco loco después de todo. En eso la chica le mencionaba al prota que era una apuesta y le mencionaba que entonces debería tener algo que pagar una vez que perdiera, preguntándole que si acaso no era así. Mientras el prota se quitaba el saco, le mencionaba a la chica que entonces también era rápida para comprender la situación. El prota mencionaba que tenía que escucharlo, pues hay una cosa que se llama robar un peso. Se nos relata que este es un método de entrenamiento interpersonal para los aventureros inspirados en las antiguas artes marciales. Consiste en tocar el cuerpo de la otra persona y el lado que lo lleve a un estado en el que le sea imposible evadirlo gana. El prota le mencionaba a la señorita que si perdía al hacer eso entonces le daría su turno de ese día. Aún así se nos sigue relatando que se puede competir con los sentidos, la agilidad y las habilidades en contra de los demás sin riesgos a sufrir lesiones. Mientras el prota colocaba su abrigo sobre el mostrador le mencionaba que si perdía, pero inmediatamente se nos sigue relatando que es uno de los métodos de entrenamientos más utilizados por los aventureros. Colocándose en posición de batalla, el prota mencionaba que el próximo año, cuando este termine siendo trasladado, le daría el puesto de presidente del consejo estudiantil. Luego de escuchar eso, Jin se mencionaba que si acaso el prota estaba loco y cuando se había enterado del robo de pasos. Además se mencionaba que la presidenta del consejo estudiantil no estaba en su sano juicio como para aceptar algo como eso. Pero diferente a lo que ésta se esperaba, la presidenta le mencionaba que era divertido y que estaba bien, iba a aceptar su apuesta. E incluso llamaba al prota por su nombre completo, Jo Hae-ryong. En el edificio Altier nos movemos a una sala apartada, la cual es la sala de prueba de resistencias, en la cual podemos ver que el prota ya se encontraba preparado para pelear con esta superior, la cual mientras se encontraba desbordando poder de todo su cuerpo se encontraba completamente confiada de que le ganaría el prota, y este chico al mismo tiempo también se encontraba plenamente confiado de que ganaría el combate. Jin se encontraba parada a un lado observando la pelea y cómo se iba a desenvolver la situación, mencionando que si acaso los dos estaban locos. La señorita se encontraba mencionándole al prota antes de que comenzara todo esto que si acaso no era demasiado tarde, ya que el CEO era una persona con sentido común. Observando al prota le mencionaba que aunque su cuerpo se encuentre bien, que iba a hacer este con su brazo en el estado en el cual se encontraba, e incluso si ganaba no podría renunciar al puesto de presidente del consejo estudiantil, preguntándole que si acaso no sabía algo como eso. El prota le mencionaba a Jin que este no podía ganar, a lo que la chica le preguntaba al prota que a qué se refería con eso. El prota, desviando su mirada, mencionaba que probablemente no hay posibilidades de ganar incluso si estaba en su mejor condición física, porque esa persona era extremadamente fuerte. Jin le preguntaba al prota confundida que si acaso había apostado sabiendo que iba a perder, entonces eso es una pérdida de tiempo.
El prota le mencionaba a la señorita que bueno, eso no era del todo cierto. En eso el prota le mencionaba que entendía que ésta se sintiese un poco nerviosa, pero tenía que confiar en él solamente esa vez. El prota le mencionaba incluso que no sería un mal intercambio después de todo. De regreso al presente, la señorita Jin se encontraba pensando que eso era lo que le había dicho el prota, pero qué demonios podría sacarle una pelea que estaba destinada a ser una derrota desde un principio. Pensando en eso, esta se mencionaba que esperaba que el prota no perdiese a propósito para que se viera bien. Aún así, esta seguía pensando que no, ya que definitivamente el prota no es un tipo que actuaría tan baja y tan mezquinamente. Una persona mencionaba que eso le parecía demasiado vergonzoso y que no tenía nada más que decir. Era el tío de la superior, el cual comenzaba a mencionar que los que dirigían el consejo estudiantil, en lugar de ser generosos, suelen esparcir palabras ásperas aquí y allá. El hombre terminó haciéndole una reverencia a la señorita Jin, disculpándose con esta, y le mencionaba que se encontraba allí porque le había dado parte de su preciado tiempo. A lo que la chica, algo preocupada, le mencionaba que no era necesario disculparse por algo como eso. Jin mencionaba que las cosas habían resultado de esa manera porque el chico de su lado también suele ser bastante terco sin ningún tipo de razón. El hombre mencionaba que si acaso era terquedad sin razón y que no estaba del todo seguro de algo como eso, a lo que Jin le preguntaba a qué se refería. Este hombre mencionaba que por supuesto no sabía nada acerca de la persona que se encontraba acompañándola, pero en cuanto al propósito le parece bastante claro. De regreso al combate, la superior le mencionaba al prota que por supuesto tampoco podía utilizar ambos brazos, y eso era para hacer el combate un poco más justo. Colocándose en posición de batalla, el prota le mencionaba que bueno, eso no le importaba mucho, ya que si quería sentar las bases en caso de perderlo podía comprender fácilmente. Inmediatamente la superior fue la primera en acercarse rápidamente al prota, y en un instante esta había desaparecido. El prota, que se encontraba algo impresionado, rápidamente terminó esquivando la patada de la superior, que había sido en simplemente un parpadeo. Tanto el tío de la señorita como la señorita Jin se encontraban completamente sorprendidos observando este combate. Se nos relata que las dos personas estaban sorprendidas por diferentes razones. En ese momento Jin se encontraba pensando que era rápida incluso sin energía y no había visto el movimiento que había realizado hacia adelante. Y la razón por la cual Jin Sae-ron se había sorprendido era la agresión y la velocidad con la cual se movía la superior. Y esto era así porque por naturaleza este entrenamiento suele ser muy defensivo. Y esto es porque para tocar al oponente también se corre el riesgo de ser tocado. Pero Ga Jong-han no mostraba vacilación, ni siquiera mostraba miedo, solamente atacaba de frente. Y para apoyar esa arrogancia tenía su velocidad que la acompañaba. Jin en ese momento se mencionaba que era rápido, y en esa posición parecía que no habría conexión entre sus movimientos, entonces si fuera ella, ¿podría haber reaccionado a ese primer ataque? Justo en ese momento, el tío de la superior llamaba la atención de la señorita Jin. El hombre nervioso le mencionaba a esta que tal vez no sea el primero en hacer esa pregunta. Pero, ¿acaso ese estudiante realmente es un estudiante que va a ingresar al Instituto de los Guerreros? Y se nos revela que este hombre estaba clasificado en el color verde y tenía la posición número 31. El hombre, mientras observaba al prota esquivando los ataques, se mencionaba que solamente mirando los datos enviados por adelantado por la señorita Jin Sae-ron no habría lugar a dudas en que ese chico era bastante brillante, pero eso era mucho más de lo que éste había pensado en un principio. Se nos menciona que este hombre era un aventurero cuya sangre también estuvo hirviendo hace unos 10 años. Y es por esa razón que entiende perfectamente el propósito del prota. El hombre se encontraba pensando que el prota no hacía eso por su orgullo, el autodesprecio o porque lo había menospreciado. Y lo que éste realmente quería buscar y lo que quería saber era si acaso las habilidades de la superior realmente se encontraban por encima del nivel de un adolescente. El hombre seguía mencionando que si le agregabas la experiencia y las habilidades suficientes para ser clasificado como un rango bajo, entonces a ese chico definitivamente quería experimentarlo de primera mano. Lo que éste necesitaba para alcanzarla, no, para saber hasta dónde podía llegar por sí mismo. Mientras la chica seguía realizando ataques al prota, este se encontraba esquivándolos tranquilamente. Incluso tan perfectamente que terminó llamando la atención de la señorita, que le mencionaba que había pasado mucho tiempo. Sonriendo mientras se sujetaba el cabello, le mencionaba al prota que desde que había entrado al instituto no había podido encontrar a alguien que la aguantara durante tanto tiempo. Con eso ya para ella el prota era una persona realmente genial. Y mientras el prota se encontraba recuperando el aliento, la superior le mencionaba que nunca pensó que este sobreviviría por tanto tiempo. Observando al prota, la chica le mencionaba que si acaso no solamente era el brazo el que estaba lastimado, ¿o sí? Ya que ella podía sentir que tanto su movilidad como su resistencia probablemente sea menor a la mitad de su condición normal. El prota, mientras seguía respirando agitado, le preguntaba que a qué se refería, preguntándole así también que cuando había visto que su condición era normal. La chica le mencionaba al prota que ella lo había visto, pues cuando luchaba contra el horror con cuernos, él era mucho más ágil, preguntándole que si acaso no era verdad. Y en los últimos 3 días había visto cientos de videos del prota. La chica, haciéndole una cruz con las manos, le mencionaba al prota que entonces qué le parecía si estaban empatados y la próxima vez lo harían realmente en serio. Y eso por supuesto después de que entrara en la escuela lucharían juntos en perfectas condiciones. La señorita Jin, que no había escuchado del todo bien la plática, se preguntaba que de qué se encontraba hablando la señorita ahora mismo.
La superior le mencionaba al prota que era demasiado desperdicio terminar las cosas de esa manera. El prota, mientras intentaba enderezarse, le mencionaba a la señorita que entonces tenía que subir y consultar con su tío como estaba previsto, ya que ella realmente era muy genial. El prota, observándola, le mencionaba que además de su mirada aguda y su confianza infundada, o acaso no es solamente confianza, o es que no podía comprender la situación actual. Observándola fijamente, el prota le mencionaba que no tenía la más mínima intención de aceptar nada parecido a un empate, preguntándole que si acaso no podía recordar que habían apostado el puesto de presidente del consejo estudiantil. El prota le seguía mencionando que no tenía intenciones de renunciar a algo como eso, además de eso no tenían que seguir perdiendo el tiempo y tenían que continuar haciendo lo que estaban haciendo. El prota en ese momento se encontraba mencionando que ahora se encontraba completamente convencido. Se nos menciona que en ese momento el prota se encontraba mintiendo, ya que las tres personas que miraban al prota lo habían pensado igualmente. Incluso si continuaba el prota no ganaría absolutamente nada. Y la oportunidad que le acababan de arrojar al prota era el mejor resultado que este podía obtener. La superior en ese momento le mencionaba al chico que para ella era una pena, ya que le gustaba a la gente con ambición, pero justo ahora eso no era ambición, eso era estupidez sin ningún tipo de razón, y eso es un poco decepcionante de su parte, colocándose seria en ese instante. El prota, que ya sabía el giro que iba a tomar la pelea, rápidamente se puso en posición, y mientras los dos espectadores observaban, la señorita Jin mencionaba que entonces ella se iba a ir primero. Fue entonces en ese momento que el prota realmente había copiado el primer movimiento que había hecho la superior, desapareciendo de ese sitio y llamando la atención tanto de la superior como del tío de esta. Y realizando exactamente el mismo movimiento, el prota terminó tomando por sorpresa a la superior, que a duras penas terminó esquivando ese ataque. Sorprendida, Jin mencionaba que entonces el prota estaba guardando más energía de lo que ella pensaba, pero rápidamente alguien mencionaba que no. Era el tío de la superior, que se encontraba mencionando que no solamente se trataba de guardar energía, mencionando para sí mismo que estaba completamente equivocado. El hombre se mencionaba que no era que no podía ver la diferencia entre su sobrina y el prota, y que a lo sumo esta esperaba que el prota perdiera unas 30 veces en la condición en la cual se encontraba. Pero mientras tanto, este había aprendido por completo los movimientos de ataque de su sobrina. Y en primer lugar, el hombre comprendía que para el prota ganar o perder no era para nada importante, observando hacia el prota y llamándolo monstruo. El hombre mencionaba que desde el principio ese chico, refiriéndose al prota, tenía solamente un único propósito, y era robar las habilidades de su sobrina. En eso, mientras la chica seguía sorprendida esquivando todos los ataques del prota, este último le preguntaba a ella que si acaso eso era todo. Se nos menciona que para el prota, el cual ha sido contrabandista desde la infancia, solo hay un principio de acción que debe seguir pase lo que pase, mientras le mencionaba a la superior que las acciones evasivas eran solamente eso. El prota le mencionaba a la superior que porque se encontraba distraída y que tenían que hacerlo rápido, ya que hace tiempo que quería ver más de lo que ella podía ofrecerle. En eso se nos sigue mencionando que los contrabandistas lo único que tienen que hacer era nunca realizar transacciones con pérdidas. Se nos comienza a hablar acerca de la técnica, y eso no significa simplemente conectar un golpe con la intención de acabar con el oponente, pues para sacar el mejor rendimiento del cuerpo de acuerdo a los propósitos proporcionados se necesita una postura y un movimiento optimizado. Y por supuesto, principalmente ante todo esto, el control de la respiración, incluso hasta en el paso más pequeño. Y prestarle atención a esos detalles, arreglándolos de a poco, dedicando su pasión y años para ganar tal experiencia. Y por supuesto, adquirir conocimiento a través de experimentar éxitos y fracasos en el proceso. Y esto se transmite a la siguiente generación y se desarrolla repetidamente. Y no importa qué tan brillante y talentoso sea un genio, pues si no puede lograr eso solo en unos años, entonces las cosas no saldrían bien para el chico. Mas sin embargo, gracias a sus excelentes cualidades, Harry-John fue capaz de crecer constantemente por sí mismo, pero a la edad de 17 años, cuando el crecimiento de su cuerpo se terminó realizando, este terminó enfrentándolo. Y esta era una barrera que impedía su propio desarrollo. Y para llegar a un nivel aún más superior tenía que romper esta pared a como diera lugar. En eso vemos que el prota dejaba caer algo en el suelo mientras comenzaba a mover su brazo únicamente con el yeso. El chico en ese momento le preguntaba a la superior que por qué estaba dudando tanto, creía que lo había escuchado antes. El prota, mientras observaba a la superior, la cual todavía seguía sorprendida, le mencionaba que él estaba seguro de que iba a ir al Instituto de los Guerreros, así que seguramente se vería mucho más tarde. Y por supuesto, si ella fuera como él, entonces estaría feliz de dar orientación a los futuros jóvenes. El prota le mencionaba a esta que bueno, lo podía comprender ya que perder suele dar miedo, pero este lo podía entender, llamándola así superior. Esto hizo que la chica rápidamente cambiara su expresión y mientras cambiaba una sonrisa le mencionaba a su tío que si acaso recordaba lo que le había pedido el otro día. La chica le mencionaba a su tío que los grupos de incursiones que habían solicitado una reunión, que querían firmar un contrato con ella, podía parecer odioso para la gente de la industria, así que tenía que ir al menos una vez, ya que no le importaba. Pero claro, esta le iba a hacer un favor, pidiéndole así a cambio que nunca la detenga.
El hombre inmediatamente le preguntaba a su sobrina que qué era lo que estaba por hacer, pero esta última, ignorándolo, le mencionaba al prota que si acaso quería una orientación de verdad, mencionándole al prota que por supuesto para ella estaba bien, causando que el prota se quedara completamente sorprendido. Mientras la chica se encontraba ya lo suficientemente cerca del prota como para proporcionarle una poderosa patada, le mencionaba que tenía que hacer todo lo posible y todo lo que pudiera para tratar de evitarlo. En eso el prota se encontraba calmado y mencionaba que era con la derecha, pero rápidamente mencionaba que no, el ataque venía por otro lado, esquivándolo efectivamente. Inmediatamente se nos comienza a relatar que hay una conectividad en el movimiento de los humanos, y la acción de cada momento está ligada a una ida y vuelta, e incluso desde el punto de vista del espectador, este está prediciendo inconscientemente el siguiente movimiento. Como si el prota lo estuviese observando, se encontraba pensando que este seguía caminando y se preparaba para correr. Y por supuesto, para el prota en la realidad, la técnica que utiliza la superior ha llegado hasta ese punto, logrando así saltarse la mitad de las acciones y desplegándola, logrando engañar la percepción del observador, y por supuesto los movimientos son impredecibles. Y gracias a esto el oponente siente que es mucho más rápido que la velocidad real que posee el usuario. Y eso era lo que hace 20 años el padre de esta chica había ideado, y esta era una técnica que había ganado mucha fama al implementarse. Entonces el prota terminó realizando un ataque que tiene por nombre Destello, sorprendiendo así a la chica de esta manera. El tío de la chica sorprendido mencionaba que había utilizado el destello 2 veces seguidas. Continuaba mencionándose que eso también se había aplicado con los movimientos que su sobrina todavía no había mostrado. El hombre inmerso en sus pensamientos se mencionaba que aparte de entender los principios en tan poco tiempo, destello no es algo que se puede imitar simplemente conociendo los principios, pues la flexibilidad y la rapidez y sobre todo el sentido del movimiento, si falta alguno de estos, entonces los movimientos terminarían siendo distorsionados. El hombre continuaba mencionando que tenía poco más de 20 años cuando su hermano le enseñó por primera vez el arte del destello, y a pesar de que este se encontraba en su mejor momento, le tomó 3 meses entenderlo y poderlo llevar a la práctica. Pero por otro lado, el prota lo había logrado solamente peleando con su sobrina, e incluso lo había hecho con su cuerpo en mal estado. Se nos comienza a relatar que, como era de esperarse por parte del CEO, la condición del prota obviamente era bastante miserable. El hombre seguía mencionando que junto a lo que el prota había hecho hasta ahora, la fuerza física del cuerpo del chico estaba casi agotada, pero no obstante, todavía el prota se encontraba pensando que podía hacer aún más, pues para este mismo sentía que su cuerpo estaba en el mejor estado posible. El prota incluso seguía pensando que podría volverse mucho más fuerte de lo que lo era antes, y la alegría de poder aprender algo que antes no podía, incluso si la forma de aprendizaje no es la normal, tenía la motivación para ser lo suficientemente fuerte y lograr sus objetivos. Y no solo porque era necesario, sino por la alegría que sentía en el proceso de llenar esta habilidad. Ahora mismo por primera vez el prota se había dado cuenta del método, las posibilidades y el placer de lograrlo. Por lo cual, gracias a esto, el prota se había olvidado completamente del dolor y la fatiga que sentía hace unos momentos. Apoyando sus pies con mucha fuerza en el suelo, el prota se preparaba para atacar a la superior, mientras que esta última rápidamente se abalanzaba hacia atrás para reposicionarse y alejarse de los ataques del prota. En eso vemos que el prota, empleando la habilidad destello, prácticamente se había dividido en 4 seres diferentes, los cuales atacaban al mismo tiempo, alarmando hacia la superior, la cual no sabía cómo esquivar todo eso. Pero antes de que las cosas pasaran a mayores, el tío de la señorita rápidamente se movió a una gran velocidad del puesto. Pero entonces, este último terminó deteniéndose inmediatamente cuando escuchó un golpe en seco. La señorita en eso, observando a su tío, le mencionaba que si acaso de verdad no le había dicho que no la molestara. En eso vemos al prota tirado en el suelo, mientras que esta seguía mencionando que afortunadamente creía que ya se había decidido desde antes. Mientras el prota estaba en el suelo, la chica mencionaba que era un desperdicio, y acercándose al prota le mencionaba que había perdido, y el prota también mencionaba lo mismo. Fue entonces en ese momento que una situación un tanto incómoda se hizo presente para ambos. La chica en ese momento le preguntaba al prota que de qué se encontraba hablando, ya que le había dicho que no utilizaría sus manos, a lo que el prota le respondía que eso era lo que había declarado por su propia cuenta. El prota, mientras se levantaba, le mencionaba que ni siquiera esperaba que eso fuera cierto en primer lugar. Con o sin manos, si la golpeaba todo se habría acabado. El prota le seguía mencionando a la superior que bueno, aunque ella misma lo decía, podía entender completamente su vergüenza e incomodidad, pero claro, no tenían que ser obstinados. El prota seguía mencionando que ni siquiera es tan fuerte. El tío de la chica en ese momento mencionaba que este creía que no había sido una batalla para decidir un ganador o un perdedor. El hombre les mencionaba a los chicos que tenía muchas responsabilidades por no mediar con adultos en primer lugar, y solo mirando la condición física del prota era difícil establecer una buena pelea en este caso. Le mencionaba al prota que qué tal era pensar como que ese día la pelea había terminado en un empate, o más bien como una pelea de exploración para conocer a su contrincante.
El hombre le mencionaba al prota que la próxima vez cuando éste se encuentre en perfectas condiciones y en cualquier momento y cualquier lugar tenían que hacer una competencia formal entre ellos. El prota en ese momento le mencionaba al hombre que bueno, si este lo decía, pero inmediatamente su atención fue dirigida hacia la señorita que tenía enfrente, la cual de una forma un tanto amenazante le mencionaba al prota que tenía que escucharla cuidadosamente. Esta le mencionaba que la próxima vez en la escuela, si fallaba en el examen de ingreso y al perder en contra de alguien antes de verse con ella, pasándole por el lado le mencionaba que lo iba a acabar. Y mientras el prota observaba a la señorita retirarse, se nos menciona que para este el combate de ese día era una experiencia tan valiosa y estimulante que ya sea que ganase o perdiera, para él no le importaba nada. Esta fue una compañera de habilidades más allá del sentido común. Inmediatamente la superior terminó acercándose a Kairi Young y le preguntaba a esta que cómo se llamaba, siendo la chica en ese momento la que procedió a mencionar su nombre rápidamente. Se nos sigue mencionando que el prota finalmente se había enfrentado a un adversario que tenía que superar. La superior le preguntaba a Saeron que si acaso este estaba patrocinando a ese tipo, a lo que la chica le mencionaba que era algo parecido. Este rápidamente le mencionaba que en primer lugar debía de disculparse, ya que incluso aunque no conocía sus habilidades como aventurera parecía que no era del todo incompetente. Aún así se nos menciona que para el prota experimentar el placer de algo como eso por primera vez era algo realmente increíble. Y después de todo, no solamente el prota lo había disfrutado. La superior, mientras se terminaba retirando de la habitación, le mencionaba a Jin Saeron que sus ojos para ver a la gente con talentos eran bastante buenos. Y bueno, chicas y chicos, hasta acá el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like, comenten y compartan este video para llegar a muchas más personas y hacer crecer esta comunidad. Si les ha gustado el video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios pelea de exploración. Solo de esta forma sabré que han llegado hasta el final de este video y al mismo tiempo participarán por los saludos en un próximo video. Ahora sí, sin nada más que decirles, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.